Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos hoy a este webinar. Yo me llamo César Carreón y hoy vamos a trabajar un poco y rápidamente acerca de cómo podemos usar Minitab para un proyecto de Six Sigma. Lo que yo voy a hacer es empezar a platicar un poco de volada sobre la metodología de Mike. Entonces vamos a ir con el tema de Mike y vamos a platicar cómo podemos usar Minitab en cada una de las etapas del Mike. Bueno, primero está la etapa de definir. En la etapa de definir nosotros acotamos el problema. ¿Y dónde puede entrar Minitab en la etapa de definir? Podemos hacer un diagrama de Pareto de primer y segundo nivel. Y a partir del diagrama de Pareto de primer y segundo nivel, nosotros podemos ver, por ejemplo, y aquí lo podemos ver, cuál es el defecto que más se presenta. ¿Ok? Y también lo pudiera hacer de segundo nivel para ver defecto por máquina. Y aquí yo puedo hacer la comparación de las dos máquinas para saber en qué máquina voy a empezar a trabajar. Entonces, en la etapa de definir, que es donde nosotros empezamos a hacer, pues ahora sí que acotar el problema, porque nosotros queremos acotar el problema y saber por dónde empezar. Entonces, como queremos acotar el problema y saber por dónde empezar, nosotros lo primero que podemos hacer es hacer un diagrama de Pareto. Tomo los datos de scrap de mi planta y realizo un diagrama de Pareto. Y lo podemos hacer de primero y de segundo nivel. En la etapa de definir también es súper importante que contemples la parte de lo económico. O sea, tienes que saber cuánto te cuesta ahorita, cuánto estás tirando actualmente. Eso también es importante. E incluso tú puedes hacer también una gráfica de series de tiempo. Vamos a suponer que tú tienes el mes. Vamos a suponer que tú tienes aquí el mes y luego tienes el scrap que has tirado. Y a lo mejor tú puedes empezar primero diciendo, ¿sabes qué? De este número de parte por rayas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y a lo mejor nosotros ponemos aquí cuánto fue de scrap en cada uno de los meses. Y a lo mejor aquí vemos cuánto ha sido. Y podemos también a lo mejor utilizar una gráfica de serie de tiempos. Y esto nos puede ayudar, pues, para ver cómo va. Aquí podemos poner, ¿sabes qué? Vamos a ver lo de los scrap. Y aquí vamos a ver para verlo por mes. Y aquí podemos ver, oye, ¿sabes qué? Si es muy puntual, ¿eh? Tengo que investigar qué pasó en abril, porque en abril es donde se presentó mucho más scrap. Eso también lo podemos usar en la etapa de definir la gráfica de series de tiempo. Entonces, puedo usar una gráfica de series de tiempo, puedo usar también un diagrama de Pareto para empezar con mi proyecto de Six Sigma de Mike, que te recuerdo que tiene que ver con la eficiencia de mi proceso. Perdón, con la eficacia de mi proceso. Es decir, qué tan bueno soy para cumplir con alguna especificación. Bueno, ya después nos vamos a la etapa de medir. Y en la etapa de medir, nosotros podemos acabar haciendo un gauge RIR de variables o de atributos. En este ejemplo voy a hablar de hacer un RIR cruzado de variables. Son datos que mido. Y el gauge RIR me sirve a mí para ver qué tan buenos son mis datos, no mi proceso. Qué tan buena es la calidad de mis datos. Y yo tengo que ver tanto la precisión a través del gauge RIR como la exactitud a través del estudio de linealidad y sesgo. Y en linealidad y sesgo también pues puedo utilizar Minitab para hacer uno de estos. Aquí hago un estudio de linealidad y sesgo y con eso valido la exactitud de mi sistema de medición. ¿Ok? Yo puedo hacer aquí uno de linealidad y sesgo. Y aquí a través de los valores P
puedo saber si tengo un problema de linealidad, que sí lo tengo, y si tengo un problema de sesgo, que también lo tengo. Esa es otra opción. Bueno, nos vamos ahora a la etapa de medir, porque no hemos terminado. Tenemos que hacer un estudio también de capacidad. Entonces, nosotros no nada más hacemos la parte de precisión y de exactitud, sino también hacemos la capacidad de mi proceso. Y es sacar el nivel sigma. ¿Cómo vamos a sacar el nivel sigma? Bueno, nosotros nos vamos aquí a estadística, herramientas de calidad y podemos sacar el six-pack. Y con eso ya tenemos varias cosas interesantes. Vamos a ver. 3943. Y voy a pedir que me hable en nivel sigma. Y voy a pedir las pruebas de control estadístico, las 8. Y aquí yo puedo validar todo lo que debo validar antes de poder continuar con mi proyecto de Six Sigma DMAIC. ¿Es mi proceso estable? ¿Es la distribución normal? ¿Está mi proceso centrado? Y si es mi proceso capaz. Son las 4 preguntas que me voy a hacer. Y a partir de aquí ya digo, bueno, con esto yo ya tengo mi línea base. Ya sé cómo empezar mi proyecto de DMAIC. Esta es otra opción de lo que podemos usar en la etapa de medir. Cuando ya llegamos a la etapa de analizar, ya se abre mucho la posibilidad, porque yo puedo hablar, por ejemplo, de diagramas de dispersión, de correlación, de regresión, incluso yo puedo hablar de pruebas de hipótesis. Por ejemplo, voy a tomar aquí esta prueba de hipótesis para hacer una prueba de hipótesis de one sample t, donde yo digo si la resistencia es igual a 50. Y me faltó ponerlo de la potencia, pero bueno, yo puedo hacer una prueba de hipótesis para ver si eso no es igual usando la estadística inferencial. Entonces, no nada más puedo hacer una prueba de hipótesis, también puedo, por ejemplo, hacer un análisis multivari. Y este análisis multivari también me va a ir diciendo cómo es que se va, aquí está. La respuesta es la resistencia, el factor 1, el tiempo desinteresado y el tipo de metal. Yo puedo hacer esto, puedo hacer una prueba de hipótesis, puedo hacer un box plot, puedo hacer incluso un histograma para poder encontrar en la etapa de analizar cuáles son los factores que realmente afectan a mi variable de salida. Esa es una opción de lo que puedo usar en Minitab. Hay un montón de herramientas en la etapa de analizar, porque yo puedo hacer análisis a través de lluvia de ideas, yo puedo hacer, que se le llama cualitativo, análisis a través de las gráficas, que se le llama análisis gráfico, donde yo utilizo un histograma, utilizo un box plot, utilizo un análisis multivariate, o puedo utilizar la estadística inferencial, que es cuando yo utilizo, por ejemplo, prueba de hipótesis one sample t, prueba de hipótesis two sample t, una nova de una vía. O, ¿por qué no? Puedo hablar también en términos de atributos. Y a lo mejor en atributos yo utilizaría, pues, por ejemplo, la tabulación cruzada. Y esto también me sirve para ver esto. ¿Ok? Y luego llegamos a la etapa de mejorar. Y en la etapa de mejorar, nosotros podemos acabar haciendo un diseño de experimentos. A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Puedo hacer un diseño de experimentos para poder entender cómo va moviéndose mi proceso, porque ya seleccioné en la etapa de analizar cuáles eran las X que debo de tener. ¿Cuáles son las X que yo debo revisar? Ya las tengo seleccionadas. Entonces yo quiero saber cuál es el parámetro que se tiene que quedar a cada X. Yo puedo hacer aquí un diseño de experimentos, analizar un diseño factorial con los factores de distancia, velocidad y ancho. Y yo puedo ver también aquí con la respuesta del ancho. Y yo aquí puedo ver los términos, agrego las gráficas de Pareto y normal y los residuos 4 en 1 y dejo los de ajustes residuales y los estandarizados residuales. Y aquí yo puedo saber 4 cosas. Primero, si mis factores son significativos. Esto lo puedo conocer a través de los valores P. Segundo, si es bueno el modelo. Esto lo conozco a través del R cuadrado. Tercero, también puedo conocer si los residuos tienen algún problema o no. Y eso lo puedo conocer a través de esto, del análisis de los residuos, para ver si presentan distribución normal, si tienen alguna tendencia y si la gráfica se comporta normal. Y cuarto y último,
puedo conocer cuál es la respuesta a el diseño de experimento, cuál es el setting que tengo que tener. En este caso, yo quiero dejarlo en un target de 19. Le pongo OK y yo acabo diciendo, mira, para que tú tengas un ancho de banda de 19, pues una banda tejida, tú necesitas una distancia de 3.9, una velocidad de 35 y un espesor de 2. Con eso vas a tener un ancho de banda de 19. Ok. En la etapa de mejorar también puedo utilizar regresión, incluso regresión lineal o regresión múltiple para generar una ecuación que me diga, pues, cómo le muevo los parámetros y cómo se van a quedar. Ahora, vamos a suponer que ya tenemos toda esta parte, hemos hecho todo nuestro proyecto de Six Sigma y al final yo tengo que tener un antes y un después porque yo tengo que demostrar que hubo cambios. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es hacer a través del asistente un análisis de antes y después. Y con ese análisis de antes y después, yo puedo demostrar que mi proyecto fue efectivo. Y esto lo hacemos como parte de la etapa de control. En la etapa de control, yo puedo tener esta parte. Aquí yo digo, ¿sabes qué? Hago un antes y después del análisis de capacidad. Yo digo que los datos están en una columna con un tamaño de su grupo de 5. Igual en una columna con un tamaño de su grupo de 5, de 18 a 20, con un target de 19. Y si te fijas, yo aquí demuestro en una sola pantalla si mi proyecto de Six Sigma fue efectivo. Entonces, si te fijas, tenía el antes, tenía el después, y así es como quedó. Yo puedo decir que tenía un nivel Sigma de 0.74 y ahorita tengo 5.53. O sea, si tú fueras parte del equipo del proyecto de Six Sigma, claro que hiciste muy buen trabajo y te felicitaría. Sin embargo, esto no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros transfiramos el conocimiento al dueño del proceso, que el dueño del proceso haya participado con nosotros, y Minitab nos sirve para la estadística, pero realmente eso no sustituye el hecho de que vayas a piso, que conozcas el proceso y que hagas que los expertos en piso participen y contribuyan al proyecto de Six Sigma. No existe eso de que unos piensan y otros ejecutan. No, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que hacer que cada vez sea más común que los proyectos de Six Sigma se utilicen de buena manera y que incluso Minitab sea una de las herramientas más populares dentro de la industria y que se siga utilizando. Porque tenemos que hablar cada vez más en términos de desviación estándar, tenemos que hablar cada vez más en términos de reducir variabilidad y tenemos que hablar cada vez más en términos de capacidad y centrado de procesos. No todo es a través de Lean Manufacturing, como no todo es a través de Six Sigma. Son herramientas distintas para problemáticas distintas. Entonces, es importante decirte que el cierre del proyecto en la etapa de controlar no nada más trae cosas de Minitab. Yo también tendría que a lo mejor involucrar términos de trabajo estandarizado, involucrar términos de gráficas de control para que ellas se mantengan, involucrar términos de la MEF, términos del control plan. Todo esto me puede ayudar para yo tener un mejor resultado. Y bueno, si quieres aprender un poquito más acerca de cómo utilizar Minitab, nosotros vamos a ver parte de control estadístico dentro de la certificación de Core Tools que vamos a tener el 18 de este mismo mes de abril. Y vamos a tener también Green Belt de manera online en vivo el próximo día 7 de mayo y el 17 empezamos con Lean Manufacturing. Entonces es muy importante que si te interesa que nos acompañes en alguno de nuestros cursos, nos mandes por ahí un correo a contacto@solmasoluciones.com y con gusto te podemos ayudar. De hecho, pregunta por un cupón especial de 500 pesos si estás viendo este curso, esta grabación. Y pues esto es un poquito de cómo podemos usar Minitab en nuestros proyectos de Six Sigma. Obviamente, nada más agarré la distribución normal, porque existe también la distribución binomial, existe la distribución de Poisson, hay incluso datos que no se adaptan en ninguna de estas tres distribuciones, son distribuciones no normales, y a lo mejor tendremos que hacer alguna transformación o algo similar, pero pues para efectos del tiempo y poder cumplir con el programa, por eso tratamos de condensar mucha información. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Esto es un poquito un webinar acerca de cómo Minitab nos ayuda en un proyecto de DMAIC. Si te interesa conocer más, no dudes en inscribirte a alguno de nuestros cursos o bien puedes ver más información y más videos donde hablamos de Minitab. Te los voy a dejar aquí por algunas de las tarjetas o puedes buscarlos en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Yo me llamo César Carreón y que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima.